esperarnos. Bueno, vamos a hablar de la elección bonaerense. Es muy difícil de explicar la elección bonaerense. Muy. Entonces, a grandes rasgos vos tenés de un lado todo lo que quedó del peronismo con Kicillof, Máximo, Massa, etcétera, etcétera, que forzaron a matar o morir una unidad que no es tal, que es un rejunte, donde se están matando, donde hay mucho testimonial, donde alguno no va a asumir y va a asumir el número 13, 14. Me decía alguien de Kicillof, no tengo idea qué cámara voy a tener el 11 de diciembre. Desdoblar claramente fue un error, ni hablar no tener paso. Del otro lado quedaron los libertarios con el PRO, que se lo comieron bastante al PRO y Santilli y Ritondo salvaron su propio traje, logrando un acuerdo bastante interesante para ellos. De todos los intendentes, de 3 intendentes, 4 le dijeron, nos vamos. Todo eso se mezcló. Y en el medio hay una tercera / cuarta vía, pero termina siendo una tercera porque algunos están en una y otros en otra, que son Somos Buenos Aires y Hechos. Del otro lado vos mirás, no entiendo nada. Patricia Bullrich diría, ya lo vas a entender. O no. Yo creo que no lo vamos a entender hasta que votemos. Porque mucha gente va a ir a votar y va a decir, yo voto a Magario. No, señor, usted de la primera. ¿Qué de la primera? Yo quiero votar a la peronista. No, pero ahí no está. Ahí tiene que votar a otro. Bueno, así se va a entender una campaña que es inentendible en serio. Y ahora le va a tocar a los candidatos explicar por lo menos qué es lo que quieren hacer ellos. Pablo Dominichini encabeza la lista de Somos Buenos Aires, es la tercera sección, es quizás la más importante. El número de votos, la primera lo pasó por muy poquito, pero se mete en el corazón peronista siendo radical. Vaya desafío. Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Ramón? Gracias por la invitación. Explicala, porque es imposible esto. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Primero, en la provincia de Buenos Aires va a haber 8 elecciones distintas, 8 cabezas de listas, como bien lo decías vos. Una por cada sección, según se elijan diputados provinciales o senadores. En la tercera son diputados, ¿no? En la tercera elegimos diputados. Bien. Lo primero que yo quiero contar es nosotros tenemos un balance muy positivo de lo que hemos logrado construir, que es el Frente Somos Buenos Aires, un espacio plural, alternativo a los dos extremos de la discusión política argentina hoy, entendiendo que ninguno de esos modelos le resuelve los problemas reales a los bonaerenses, y hemos logrado una expresión que se presenta en 7 de esas 8 secciones electorales, con un punto central en la gestión de los intendentes del interior, de la Unión Cívica Radical, algunos intendentes del PRO que decidieron no conformar el acuerdo con La Libertad Avanza, y de también... ¿Cómo cuál? Pará, ¿sí voy ordenando? Repasamos, si querés, la provincia. En la primera sección, bueno, la expresión del peronismo, encabeza nuestra boleta Julio Zamora, el intendente de Tigre. Bien, yo te voy a ir interrumpiendo para... Perfecto. Pero vos te das cuenta que a partir de ahí ya me decís radicales, pero que en la primera vamos con un peronista. Exactamente. Somos Buenos Aires es un frente plural en la que convergemos el radicalismo, espacios peronistas que se han alejado del kirchnerismo, el socialismo, la coalición cívica y demás. Y vuelvo a decir, hacemos eje en la gestión como bandera de transformación de ciudades. En la segunda sección, Somos ha decidido acompañar a Hechos, esto que cuesta explicarlo, pero Pasaglia. Con los hermanos Pasaglia, el intendente de San Nicolás. ¿Y eso fue por qué? Porque los Pasaglia dijeron, acá conducimos nosotros, y ustedes dijeron, bueno, tenés razón, nos acoplamos acá. Exactamente, porque además consiguieron el acompañamiento del intendente de Pergamino, de Javier Martínez del PRO, habían armado una lista muy competitiva en esto de expresar algo nuevo, moderno y alejado de los extremos. Entonces, nuestra dirigencia en la segunda sección se incorporó en lo territorial, en cada uno de los distritos, al Frente Hechos, y ahí nosotros no presentamos boleta en ninguno, ni seccional, ni en ninguno de los distritos. En la cuarta sección se da esto que te contaba, de un intendente importante del PRO que no acepta el acuerdo con la Libertad Avanza, el intendente de Junín, Pablo Petreca, de la ciudad en términos cuantitativos más importante de la cuarta sección. Ya empieza mi pregunta, que es, Petreca no acepta, porque claramente los libertarios le quieren comer la lista, y Petreca dice, no, esto va en desventaja mío, armo otro grupo y voy por acá. Entonces yo como votante digo, ¿cuál es la diferencia entre Petreca y Milei? No hubo un acuerdo. Está bien, un acuerdo de nombres. Bueno, la centralidad de Somos Buenos Aires y la construcción que nosotros, en particular, desde el radicalismo, pero con todo el conjunto plural de partidos que lo conformamos, y también con la dirigencia peronista que se ha alejado del kirchnerismo, como Julio Zamora en la primera sección, tenemos
clara la necesidad de construir esta alternativa y hemos sumado, a ver, yo no creo que Pablo Petreca solo no haya estado en La Libertad Avanza por un esquema de negociación de lugares, sino que él, en conjunto con varios más, venían planteando algunas lógicas de gestión, en un punto también de las formas muy cercanas o que rozan la violencia política en cómo La Libertad Avanza se expresa y demás, que con naturalidad encontró en Somos un espacio más identitario de lo que viene representando. Bien. ¿Qué expectativa tienen, siendo que últimamente la población en las últimas elecciones eligió en péndulo? Eligió o por un lado bien kirchnerismo o por el otro lado la ultraderecha que hoy es La Libertad Avanza. Nuestras expectativas son el desafío de construir una alternativa justamente a esa mirada de péndulo, de polarización, en la convicción de que es necesario hacerlo. Quiero decir, si nosotros miramos el escenario electoral, está claro que es de un abordaje muy difícil, donde la polarización, estos dos extremos aparecen como ocupando casi todo el espectro posible de acción. Ahora, lo que yo digo es, si en la responsabilidad de la dirigencia política nos movemos solo en el marco de la especulación de las encuestas de lo que puede pasar, bueno, la verdad que vamos a estar haciendo cosas de las que no estamos convencidos. Nosotros tenemos... Perdón, ¿qué miraron en las encuestas que les hizo decir vamos por una coalición de centro? Pero hay algo ahí. No, primero al revés. Primero justamente es no mirar las encuestas, es decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que estamos convencidos de hacer, lo que queremos expresar, lo que queremos contarle a los vecinos que puede ser una solución y una alternativa a los problemas reales que tienen. Después, cuando miramos las encuestas, lo que vemos es que hay un espacio posible de representación de aquellos que no quieren volver al pasado, cuando miran la ineficiencia del Estado gigantesco planteado por el kirchnerismo, o cuando ven que se quiere tapar el sol con una mano hablando de algunos casos de corrupción y lo ven a López tirando bolsos y demás, y se dan vuelta y miran un modelo de crueldad planteado por el gobierno nacional que viene a profundizar los problemas que tenemos. Bueno, tenemos que, si hablamos con claridad ahí, podemos... ¿Y lograron ustedes todo el acuerdo radical o quién quedó afuera? ¿Abad al final quedó adentro o afuera? No, el radicalismo está en unidad en Somos Buenos Aires. 26 de los 27 intendentes están armando listas de Somos Buenos Aires en su distrito. Ya las armaron. Ya las armaron. Por suerte para vos terminó el cierre. Por suerte. Ya está, así es, ya está. así es. Respirá. Y Maximiliano Abad está en... Abad está dentro. Está dentro de Somos Buenos Aires. ¿Quién quedó afuera? De la expresión del radicalismo, algunos dirigentes territoriales puntuales, pero la verdad que el radicalismo en unidad está en Somos Buenos Aires. Manes está dentro. Manes está dentro, así es. ¿La gente de Lustó? Yo soy referencia de Martín Lustó en la provincia. ¿Y por qué Schiaretti dentro de todo este armado? Porque estás armando una elección bonaerense y de golpe a mí me aparece, no, el gringo Schiaretti está, y yo digo, pero ¿qué tiene que ver Córdoba con esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, porque hay un peronismo alejado del kirchnerismo que se referencia en términos nacionales con la gestión del peronismo cordobés y con la figura de Schiaretti, y que participan de Somos Buenos Aires y que proyecta obviamente una posibilidad para octubre y para el 2027 una posibilidad de alternativa en lo que hay que construir en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, déjame contarte, Ramón, además de Schiaretti, nosotros tenemos un excelente vínculo y referencia en Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, y seguramente también va a estar participando de alguna actividad. Digo, hay una mirada también nacional que explica esto de construir una alternativa en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos vas a asumir si te toca estar? Yo soy diputado actualmente. No sé, pero asumís. Voy a asumir. Porque viste que de golpe estábamos con Eugenio haciendo la lista y era Magario primera, sí, pero no asume. ¿Y quién va? Y alguien del peronismo me decía, ahí calculamos que el número 12. Entonces fui al número 12, encontré una funcionaria de Mario Seco. Dijo, ok, asume esta. Y sí. Ok, entonces, ¿qué estoy votando? Digo, ¿qué pensás de las testimoniales?
No, que obviamente es tan mal, digo, uno tiene que expresarle a la ciudadanía qué es lo que va a hacer y después cumplir con ese mandato que dan las urnas. Puede haber alguna situación particular por la que un dirigente político pueda pedir licencia, pero la verdad que como ejercicio especulativo de campaña están mal. Sí. Y el otro día, viendo la lista, encontré a Mario Iggi en la lista de la primera, ¿no? Y alguien me decía el del peronismo, no de la de ustedes. No, por eso me... No, pero te quiero preguntar por esto. Y alguien me decía, no, con esto un intendente puede ir al Senado y puede tener un argumento judicial para ir por la reelección, etc. Y me acuerdo que la última vez que abrimos la llave del Senado bonaerense se votó la reelección indefinida de los legisladores. Y en diputados no llegó. En tu caso, ¿vos estabas de acuerdo o estabas en desacuerdo del tema de reelección indefinida? Yo estaba en desacuerdo con que se modifique la ley y se habilite las reelecciones. Okay. La ley vigente se vota, se modifica en diciembre del 2021 y yo voté en contra de que se modifique y pueda haber un periodo más en aquel entonces para los intendentes. Es decir, yo voté para que se aplique el límite a las reelecciones. El límite. Y en el caso de en la tercera, vos vas a competir con Bondarenko. Sí, pero déjame decir algo de eso. Dale. Yo creo que es un gran problema esto de no tener reglas de juego claras. Digo, lo mismo pasó en el cierre de listas con este papelón bochornoso de se cortó la luz y entonces estiramos hasta el lunes. Digo, esto de forzar las reglas de juego lesiona la calidad de vida democrática y la verdad que es preocupante. La verdad que el resto de los frentes políticos, todos 11-59, teníamos habíamos cargado nuestras listas con alguna complicación quizás en algún lugar puntual, pero todos habíamos podido acceder al sistema, habíamos cargado nuestras listas y todos veíamos con llamativa sorpresa que Fuerza Patria no había cargado ninguna de sus listas, con lo cual estaba claro que tenían... Algo iba a pasar. Claro, que algo iba a pasar. Y en la tercera, insisto, en la tercera sección electoral, tu rival del peronismo es Magario, digamos, como cabeza de lista, pero tu otro rival es Bondarenko, Maximiliano Bondarenko, que uno no lo conocía, y cuando empezó a entender la lista, claro, Bondarenko, ex policía, ex ladero, empleado de Monzó, ex integrante de Juntos por el Cambio y que fue junto con Manes. Y Manes ahora está con ustedes. ¿Vos a Bondarenko lo conocías? ¿Qué opinión tenés de él? Para que vean cómo se van cruzando todos los caminos en este universo bonaerense. Yo encabezaba la lista de diputados provinciales con Manes en el 2021, en la que Bondarenko era candidato a concejal en Florencio Varela. No tengo relación personal con él, no lo conozco más allá de las referencias propias y lógicas de haber compartido campaña. Bueno, algunos seguimos estando siempre en el mismo lugar, ¿no? Yo desde que empecé a militar en la Unión Cívica Radical de muy joven, siempre he participado y construido los escenarios donde el partido ha estado. Vuelvo a decir, no tengo referencias de Maximiliano más allá de las que son públicas. Nosotros entendemos que hay que tener una mirada sobre lo que pasa con la seguridad en el conurbano, pero también expresamos que hay temas que hay que tratar, como la educación pública, la gestión propia de los espacios que no son comunes a todos en el conurbano, que queremos escuchar qué dice La Libertad Avanza cuando el gobierno nacional desfinancia las obras públicas, hace que eso complique cada vez más lo que es la logística, el tránsito en el conurbano, el deterioro de las rutas que nos cruzan, ni hablar del desfinanciamiento de nuestras universidades nacionales, que tenemos 8 universidades nacionales en nuestra sección. Bueno, nada, que queremos escuchar a ver qué van a plantear de todo eso también. Acá vino Joaquín de la Torre y dijo que en la legislatura bonaerense se sesionaba cuando le interesaba que era lo que había que votar, en el caso de la reelección indefinida, y que incluso el proyecto de reelección indefinida cae en el momento oportuno para los tiempos políticos, ¿no? Inoportunos, perdón, sí. para los tiempos políticos. ¿Qué pensás de eso? Que tiene razón Joaquín. Primero era absolutamente inoportuno tratar un tema
de cambio de reglas de juego electorales a pocos meses de tener que votar. Segundo, lo que decía, esto, cuando te decía la trampa, hicimos referencia al corte de luz, pero lo quería plantear en el marco de intendentes que quieren ser legisladores para asumir un día y después saltar la restricción. La ley del 2021 quedó claro que esas trampas no deberían poder generar, digamos, instancia de reelección, sino que lo que no puede ser electo más de 2 veces para el mismo cargo. Después, si la justicia termina favoreciendo alguna cosa. Y lo otro que bien dice Joaquín es, lamentablemente estamos ante una legislatura que es funcional a las internas del propio oficialismo provincial, que solo funciona cuando la pelea entre la Cámpora y Axel encuentra algún objetivo en común, y si no, la paralizan todo el tiempo en función de su propia discusión. Gracias, Pablo. Suerte en explicar esta campaña. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Breve corte y nos metemos con uno de los encuestadores más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Dale.